Y así estamos comenzando un nuevo programa de Mentes con Libertad con nuestro invitado con una presentación bastante mística para entrar en una paz, en una aura especial que necesitamos. Estamos con el psicólogo, terapeuta y meditador Tomás de la Fuente. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, gracias Fabiana. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Llegué a ti así, de repente, esas cosas de la vida, sobre todo en estos momentos que estamos, como se dice, pasando como tanto problema. em, Tenemos como tantas inquietudes, no sabemos qué va a pasar, qué hacer, cómo comportarnos. De hecho, hoy día, en lo personal, en lo mío, hoy día tuve un día bastante raro, con bastantes problemas. Estuve como, pero hace como media hora traté de meditar un poco, de relajarme, porque andaba corriendo todo el día. Dije, ¿cómo voy a estar en un programa con alguien como tan sereno y yo tan histérica? Porque así andaba, te juro, hoy día andaba como muy histérica. Así que no sé qué te puedo preguntar, porque vi tantas cosas, vi como tantos videos el otro día. La semana tuve como se dice, una maratón de tu canal. Me estuve viendo bastantes videos, me sirvió mucho. Eh, Así que, no sé, primero te quiero preguntar a ti, ¿cómo estás tú en estos momentos? ¿Cómo te sientes? Bien, estoy un poco cansado porque estoy en plan de cambiarnos de casa, entonces estoy como un poco estresado igual. Eh, y bueno, no sé por dónde podemos comenzar, a lo mejor por el título que tiene la entrevista de hoy, que da para En- conversar bastante, ¿no? es normal, por ejemplo, aunque uno esté como... A ver, si uno quiere buscar paz, es normal igual tener ciertos estados de estrés, porque a veces como que cuando uno como que empieza como esa lectura hacia adentro, tratar de pensar en uno y de calmarse y tratar de generar eso a los demás, uno dice, no puedo estar histérica o no puedo estar histérico o no puedo andar idiota. En estos momentos actuales cuesta mucho. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, empezar a cambiar y a tener esa paz como dentro de uno en estos momentos tan complejos? Ya. Eh, ¿Está fácil o difícil la pregunta? está... Es Más o profunda, menos. es larga. Mira, eh, a ver, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Se podría decir que básicamente hay dos formas de funcionamiento de la mente y todo lo que ocurre dentro nuestro. O estamos en la mente inferior o estamos en la mente superior. Son dos cosas, es muy simple. O la mente inferior o la mente superior. Y, y los estados de la mente inferior, que son todos los estados de estrés, de sufrimiento, de angustia, de dolor, de violencia, etcétera, tienen una característica muy distintiva, que es que hay conflicto con algo y hay el intento de escapar y de deshacerse de algo que estoy sintiendo. Es decir, es la mente luchando contra sí misma, ¿sí? Y cuando aparecen sensaciones desagradables, la vida siempre nos trae sensaciones desagradables de manera inevitable, ¿sí? Entonces, el querer evitar esa sensación desagradable hace que uno entre en modo de me quiero defender de esto que estoy sintiendo. Y eso genera caos y guerra dentro nuestro. Es posible, por supuesto, estar cada vez más en un estado de paz. Y es algo que requiere entrenamiento, ¿sí? Es decir, en la medida que empezamos a aprender a dejar de escapar de lo que nos está pasando, empezamos a experimentar estados de paz cada vez más profundos. Y cuando entendemos esto, que de verdad esto yo creo que es una de las cosas que más tiempo le toma a un ser humano entender, cuando empezamos a entender que el problema no es lo que ocurre fuera, sino que el problema es que cuando ocurre algo ahí afuera, gatilla una sensación que yo no quiero sentir.
Y entonces entro en conflicto con esa sensación. Entonces cuando me doy cuenta que el problema no es lo que pasa afuera, sino que es lo que se gatilla dentro mío y luego el conflicto que tengo con eso, entonces tengo el control de mi vida por primera vez. Mientras yo creo que el problema es lo que pasa afuera, entonces todo ese conflicto interno lo proyecto hacia afuera y entonces es mi pareja, es mi jefe, es la micro, es el coronavirus, es el estallido social, es la pobreza, son los políticos, es qué sé yo, ¿no? Entonces cuando entendemos que lo que realmente nos hace sufrir no es lo que pasa afuera, sino que es el conflicto que tengo con lo que me está pasando dentro. Y cuando aprendo y descubro que si le hago un espacio a lo que ocurre ahí adentro, sin dejar de luchar, es decir, le hago un espacio a mi enojo, le hago un espacio a mi miedo, le hago un espacio a mi tristeza, le hago un espacio a mi desesperanza. Si yo puedo quedarme ahí y hacerle un espacio a eso sin tratar de cambiarlo, comienza a aparecer un estado de paz de manera natural y espontánea. Va a tomar un tiempo, te tomará 10, 15 minutos, 20 minutos. Si estás muy agitado, te puede tomar una hora. Y cuando entramos en un estado de paz, se pone en marcha otro proceso que yo le llamo la mente superior. Bueno, no solo yo le llamo. Y la mente superior se caracteriza por ser una mente que de partida está de acuerdo con lo que está pasando y es una mente muy creativa. Es una mente que responde de manera muy, muy precisa a los desafíos que nos pone la vida. La mente inferior, en cambio, es una mente que reacciona desde el escape, desde la defensa. Entonces, sus respuestas siempre son muy torpes. Y sus respuestas generan justamente los problemas que quiere evitar. Yo diría que en términos generales eso es. Y eso es algo que se puede entrenar, por supuesto. Y que toma unos años de entrenamiento. Pero en la medida que lo hacemos, empezamos a construir otra vida, otra calidad de vida, otra calidad de relaciones. Yo te vi en un programa donde hablaban sobre la conciencia, sobre cambiar esa conciencia, cómo eso se lo explicamos en simple a las personas que, por ejemplo, no han meditado, no han tomado terapia, que quizá en estos momentos se sienten, yo he escuchado muchas personas que, por ejemplo, están acudiendo como te digo, a buscar meditación por YouTube, por Internet, porque encuentran que, por ejemplo, la televisión ya los tiene saturados. Si tú ves, por ejemplo, algunas plataformas de videos como Netflix, está lleno de series que muestran narcotráfico, más violencia. Entonces, quizás no encuentran, como te digo, un escape como para encontrar una tranquilidad o una paz en estos momentos. Entonces, ¿cómo le explicamos a estas personas, como te digo, qué pueden hacer, cómo pueden comenzar? Porque muchos aún piensan que ir a una terapia o meditar es cosa de locos, para gente que está loca, porque yo, como te digo, hasta el día de hoy lo he escuchado. Sí, Entonces, sí. ¿cómo le hacemos esa introducción a las personas? Mm. ¿Cómo lo conquistamos? ¿Cómo conquistamos? ¿Cómo convencemos a alguien de que Porque lo se puede? primero porque no sé, yo creo que a ti te ha pasado, porque yo creo que los primeros que dicen, oye, anda al psicólogo, entonces te dicen, oye, yo no estoy loca, no estoy loco, entonces, ¿por qué me mandas al psicólogo? Sí, mira, a ver, yo creo que es difícil convencer a alguien que no se quiere convencer y creo que incluso es una violencia tratar de hacerlo. No creo que tengamos que convencer a nadie. Eh, y pasa que Quizás, las personas cuando... disculpa, Sí, puede ser quizás que las mismas personas es encontrar la respuesta a lo que están buscando y no han encontrado en estas formas distractorias que hay de la vida ahora. Quizás buscar por el lado de la meditación, ya que ponte sí, tú no los calma Netflix, no los calma Spotify, ponte tú. mira, yo creo que tengo una respuesta a lo que tú me dices. Yo creo que la solución, claro, evidentemente que hay mucha gente que está pasándolo muy mal. Digamos, cuando estamos en esa mente inferior que está en conflicto con todo lo que hay, creamos caos alrededor de nosotros y para nosotros, ¿no? Eh, y podríamos decir que esa es la mente inferior operando por ahí,
¿sí? Opera dentro nuestro la mente inferior, opera también en otras personas están tomadas por la mente inferior. Y tratar de ir al choque con la mente inferior solo te hace que se te devuelvan golpes de vuelta. Entonces yo creo que la solución va más por hacer una invitación muy amplia, y todas las personas que quieren buscar algo lo van a empezar a buscar. Cada vez son más personas las que están buscando una forma distinta de resolver el asunto, se podría decir. Y yo tengo mucha fe en que mientras más personas somos, más personas van a empezar a ver los resultados y van a empezar a ver, parece que se puede estar en un estado de paz. Yo me acuerdo, el primer tiempo que yo empecé a hacer meditación y todas estas cosas, me sentía tan bien y me volvía fanático, entonces quería convencer a todo el mundo. Entonces iba persiguiendo, qué sé yo, a miles de personas, a algunos amigos, oye, esto es súper bueno, hazlo. Y al final uno termina peleando, Sí, porque el otro no quiere que lo convenzas de nada. Y creo que por eso me volví terapeuta y por eso enseño meditación. Porque al hacer terapia y al ofrecer un curso de meditación, las personas que vienen es gente que está interesada, entonces no hay necesidad de convencer a nadie. Y lo que yo veo que está pasando hoy en este tiempo de crisis es que, y ahí está la bendición de la crisis, ¿no? Que hay mucha gente que se está cuestionando de manera muy honesta y muy profunda el modo en el que hemos estado viviendo hasta ahora, y eso es una tremenda oportunidad. A mí me impresiona la cantidad de gente que desde que empezó el estallido social el año pasado, está en una búsqueda muy honesta, y he visto mucha gente, mucha más gente que antes del estallido social, buscando meditación, buscando terapia, haciéndose preguntas profundas. Entonces no creo que sea necesario convencer a nadie, más bien creo que lo que se necesita es ofrecer muchos espacios donde quepa mucha gente, y mientras más seamos los que nos interesemos, más interés vamos a despertar en los que no están tan interesados. Y pasa sí. también que cuando uno cultiva un estado de paz, eso se vuelve contagioso. Es Mm, igual que sí. las emociones negativas. Si tú estás en un estado de locura, violencia, vas a hacer y vas a envenenar a todos a tu alrededor. Y si estás en un estado de paz, tu presencia se vuelve nutritiva. Y eso es lo que realmente puede llegar a convencer a alguien. Que de verdad te puedas sentir que tú estás entregando algo que es expansivo, que es bonito, y entonces la gente dice, bueno, a mí también me gustaría estar ahí, ¿no? Despiertas una sed, ¿no? Entonces creo que la mejor forma no es tratar de convencer, sino hacer el trabajo personal de la manera más honesta y sincera posible, y en la medida que eso empieza a pasar en ti, empieza a florecer eso, empieza a dar frutos, y esos frutos se comparten y le llegan a las personas. Entonces yo siempre digo, hay que partir por casa. Ese es el mejor aporte que podemos hacer a la humanidad. Por ejemplo, como te digo, yo te vi en un programa donde se llama La Revolución de la Conciencia, si no me equivoco, ¿cierto? Que me encantó. Yo creo que hay que ver ese programa, está muy interesante porque todo lo que hablaron ahí eh, remueve mucho, ponte tú, o sea, según yo creo, a las personas que quizás no estamos en un tema tan meditativo a fondo, con tanto conocimiento. Por ejemplo, en esto de la revolución de la conciencia, ¿cómo esto tú lo puedes explicar también? ¿Qué se puede significar esto? Sí. Sí, lo que yo le comentaba a la Vicky en esa entrevista es que yo creo que hoy día estamos en un mundo y en una época de revoluciones profundas. El mundo está en revolución. Y quizás la revolución más importante que necesitamos hoy es la revolución de la conciencia, porque todos queremos hacer revolución, ¿no? Cuando vemos el dolor, la injusticia, la pobreza, son cosas que duelen, ¿no? Es difícil quedarse indiferente. Y entonces dan ganas ahí de ir a dar una lucha con algo, de ir a luchar contra algo, porque da mucha impotencia ver tanto dolor, tanta miseria que es innecesaria en cierto sentido, porque si los seres humanos pudiésemos colaborar más, no tendríamos tanta miseria. Entonces da rabia, dan ganas de ir a luchar contra algo. El problema es que somos muy poco conscientes de cómo estamos todo el tiempo
en una batalla contra nosotros mismos. Y esa batalla que sostenemos contra nosotros mismos es lo que alimenta las guerras y la miseria en el mundo entero. Por un fenómeno tanto vibracional como por un encadenamiento de causas y efectos, ¿sí? Entonces, pongo un ejemplo para explicar ambas cosas. Supongamos que en la mañana le grité a mi mujer. Entonces mi mujer se fue al trabajo. Y entonces, como estaba pensando en el grito que le di, se olvidó de hacer algo. Y como se olvidó de hacer algo, qué sé yo, mi jefe tuvo un problema con un proveedor. Y entonces resulta que ese producto que había pedido un cliente, que podía haber sido, por ejemplo, un medicamento, no llegó y entonces murió alguien. ¿Sí? Eso es un encadenamiento de causas y efectos Claro. directos. ¿Sí? Por otro lado, está el fenómeno vibracional, es decir, el estado de la conciencia en el que uno está afecta vibracionalmente a todo a nuestro alrededor. Yo lo he ido notando a medida que cuando uno va meditando y meditando te vas volviendo más sensible, entonces de repente me doy cuenta que me estoy sintiendo muy mal y me entero que a lo mejor algún familiar lo está pasando muy mal y no tengo explicación de por qué me estoy sintiendo mal, porque no hay nada que me haya pasado. Y ahí veo, wow, hay un familiar que está pasándolo mal. Entonces ahí me centro, hago mis oraciones, pido por él, entro en un estado de paz y de pronto empiezo a sentirme mejor y me entero que mi familiar está mejor. ¿Sí? Entonces, las emociones generan un campo energético tremendo, ocupan un espacio de varias millas a la redonda. Entonces, si uno está en un estado negativo, en un estado de dolor, de sufrimiento, estás envenenando a cientos de seres y miles de seres a la redonda. Y si esa capa vibracional energética está influyendo a tantas personas, imagínate lo que todas esas personas empiezan a hacer con tu veneno energético. Entonces, todo el encadenamiento de eventos que se empiezan a generar y entonces después tenemos guerras, tenemos violencia, tenemos pobreza. Todos somos responsables de esas cosas. Y nuestro estado interno es tremendamente poderoso. Hay un maestro espiritual que dice que un ser humano en un estado completamente despierto influye a 100 millones de personas. Entonces él dice, si 64.000 personas, solo 64.000 personas estuviesen en un estado total de amor y paz, eso afectaría a la conciencia de la humanidad entera y se transformaría el mundo. Es interesante, 64.000 no es tanto, solo que lograr que 64.000 estén en Sí. ese estado es muy difícil. Pero ese es el poder que tiene la conciencia. Entonces yo digo, la verdadera revolución es la conciencia, porque el problema que tenemos ni siquiera es el sistema económico, ¿sí? Porque a mí me encantaría escuchar que un día, por ejemplo, llegase un político y lo acusen de corrupción porque estafó al fisco para construir hospitales, para construir colegios, para mejorar la calidad de vida de alguien, ¿sí? No para robarse la plata para sí mismo. Y si le podemos hacer trampa al sistema para beneficiarnos a nosotros mismos, ¿por qué no le hacemos trampa al sistema para beneficiar a todo el mundo? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque estamos en un estado de sufrimiento. Cuando estamos en un estado de sufrimiento, queremos evitar el sufrimiento. ¿Y cómo evitamos el sufrimiento? Recurriendo a conductas de adicción. Es decir, escapamos del dolor buscando el placer. ¿Y qué es una adicción? Adicción al poder, adicción a la televisión, adicción a dominar, adicción a asegurarme. Entonces quiero acumular y acumular y acumular porque tengo miedo a no tener. Entonces la mente que está tomada por esa huida del dolor es una mente muy adicta, que realiza cosas muy destructivas. Le podemos llamar ego también. Cuando estamos en un estado despierto, estamos en conexión. Empezamos a percibir la red de la que somos parte. Y nos damos cuenta que cuando alguien se beneficia, eso impacta en nosotros de manera positiva. Entonces queremos ayudar
no porque somos buenas personas, no porque somos moralmente mejor que nadie, simplemente porque percibo en mi propio cuerpo que si yo te ayudo, yo me siento mejor. Entonces, si pudiésemos estar en ese estado despierto que corresponde a la mente superior, nos enteraríamos de estafas de ese tipo. Y si todo el mundo empezara a estafar al sistema para eso, generaríamos una especie de mercado negro de colaboración. Entonces a este mismo sistema económico le podríamos torcer la mano y colaborar entre todos. Entonces ni siquiera es el sistema económico. El problema somos nosotros. Es que estamos en un estado de adicción perpetua. Adicción a mi autoimagen, adicción a mi sufrimiento. Y entonces esa búsqueda es destructiva. Creemos que si tenemos más poder, vamos a ser más felices. Creemos que si hay algunos que son adictos a sufrir, ¿no? Que creemos que si somos más dramáticos vamos a ser más felices. Creemos que si me reconocen más voy a ser más feliz. Y si me reconocen más, ¿quién se beneficia con eso? Ni siquiera yo. Ni siquiera yo me beneficio si me aplauden. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso yo digo, es la revolución de la conciencia lo que necesitamos. No necesitamos otro sistema económico, no necesitamos... Esas cosas van a surgir como una consecuencia de un estado de conciencia más profundo. A mí me encantaría el día en que eligiéramos a nuestros líderes por su nivel de crecimiento espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, en el Tíbet tienen al Dalai Lama. Yo creo que el Tíbet es un país de mucha sabiduría, en donde el Dalai Lama ha sido el presidente por miles de años y el tipo es un maestro espiritual, está en un estado, y entonces él investiga qué es la compasión, habla de compasión. Esos son los líderes que necesitamos, ¿no? Pero para tener esos líderes, nosotros tenemos que crear eso dentro de nosotros. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar un poco de actualidad y te quiero también preguntar sobre esto. Eh, no sé si tuviste este fin de semana que con esto que se aprobó del 10% y todas las personas recibieron el dinero, se agotaron los televisores, se agotaron los celulares. De hecho, a mí me pasó ayer que tomé un taxi y el mismo señor del taxi me decía que había entrado al supermercado y la parte de electrónica estaba desocupada, estaba vacía, no había nada. Entonces, porque yo también te escuché que tú hacías como un análisis sobre el dinero, bien poco, como muy simple y súper sano. Y le encontré mucho sentido, porque generalmente cuando hablamos de dinero nos culpamos, nos sentimos como que no corresponde o no está bien hablar de dinero o no está bien regalarnos. Pero ¿cómo ves tú esto que ha pasado, ponte tú con los chilenos ahora que tienen llenos los locales comerciales o por internet comprando cosas, adquiriendo cosas? Yo creo que eso es como un síndrome de abstinencia galopante, ¿Será porque llevamos muchos meses encerrados? sin poder comprar. Claro. Eh, ¿Cómo ves tú este actuar de los chilenos ahora que estamos vueltos locos comprando cosas? Gracias al sí, 10%. yo creo que, a ver, ¿Está bien o está mal? voy a hablar un poco de mí, ¿no? Porque antes de la pandemia yo también gastaba mucha más plata de la que realmente necesitaba, ¿sí? Eh, y comprar es una adicción también. Eh, yo me he dado cuenta que muchas veces cuando me siento más ansioso me dan ganas de comprar cosas, ¿sí? Eh, bueno, había una época en que siempre me faltaba un poco de dinero, entonces nunca compraba nada, pero de pronto empecé a tener una situación económica más cómoda y entonces aprendí el placer de comprar cosas, ¿sí? Y me doy cuenta que responde mucho a una adicción, es muy parecido a ver televisión, es muy parecido a estar consumiendo algo, ¿sí? Eh, de nuevo, mira, lo que nos ha pasado, porque en realidad me voy a dar una vuelta larga.
Sí, no importa, no te preocupes. Espérate, Lo- tenemos que decirle a las personas que es primera vez que hablamos y no nos hemos puesto de acuerdo, porque generalmente yo a mis, a mis invitados les mando como un cuestionario de preguntas, pero yo esta vez quise que todo fluya. Así que vamos a ver cómo Buenísimo. fluye, así que tú dale nomás. Sí. Mira, yo lo entiendo así. Todos llegamos al mundo cuando nacemos en un estado de apertura total, ¿sí? Venimos con una especie de programación instalada que dice algo así como yo vengo a este mundo y vengo así, confiando completamente. Yo sé que me van a cuidar, yo sé que me van a sostener, yo sé que todo va a estar bien para mí, entonces por eso vine al mundo. Y cuando tú tomas a un bebé, te enterneces completamente, si es que estás más o menos conectado, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo decirlo? Es como si este programa interno del bebé, a mí me van a sostener, tú tomas al bebé y te dan ganas de sostenerlo. Es decir, todo el inconsciente del bebé dice, a mí me van a sostener. Entonces tú lo tomas y te enterneces, te dan ganas de cuidarlo, de sostenerlo, de que esté bien, de protegerlo. Lo que quiero decir es que el mundo responde a lo que hay en nuestro inconsciente. Un bebé es un ser que no tiene coraza. Por eso nos dan ganas de cuidarlo. Porque todo su inconsciente dice, no, no necesito defenderme. Yo voy a estar cuidado, entonces vengo blando, vengo completamente vulnerable. Y cuando uno percibe ese campo energético, uno dice, yo te quiero cuidar. Es la respuesta natural. A menos que tengas alguna herida muy grande, no puedes conectar con eso. Sin embargo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros tatarabuelos, han estado todos heridos. Porque hasta donde conocemos este mundo es un mundo en donde hay mucho dolor y sufrimiento. Entonces ellos tienen sus heridas. Y cuando tenemos heridas, estamos desconectados de una parte de nosotros mismos. Es decir, si tengo una herida en mi corazón, no puedo sentir mi corazón. Si tengo una herida en mi niño interno, en todos los impulsos, no puedo sentir a mi niño interno. Entonces es como si tuviésemos partes de nuestro ser que están desactivadas, que no están operativas. ¿Sí? Es como si nos faltara un ojo o un brazo. Entonces este ser que viene entero, viene con ojos, brazos, corazón y todo, de pronto sus padres no pueden sentir su corazón. Se conectan con otras partes, pero no con su corazón. Y eso me hiere, porque hay una falta de conexión. Y la falta de conexión es dolorosa. Entonces llega un momento de la vida, tarde o temprano, en que nos resulta muy doloroso seguir conectados con esa parte de nosotros con la que los otros no pueden conectarse. Y ahí llega el fatídico momento en el que tomamos la decisión y decimos, ok, ya no voy a seguir sintiendo mi corazón. Pero en el momento en que perdemos contacto con una parte de nosotros mismos, ya no nos sentimos a nosotros completos. Y eso genera un vacío fundamental, ¿sí? Y ese vacío fundamental es un estado de sufrimiento. Esa desconexión genera miedo, esa desconexión genera rabia, esa desconexión genera desesperanza, genera estados ansiosos, depresivos, obsesivos, etc. Genera problemas en nuestras relaciones, genera miedo, sentimos que estamos en un mundo hostil. Entonces lo que empieza a pasar es que la vida empieza a responder a nuestra herida. Ahora ya no tenemos el software que dice, ese programa que dice, a mí todo me va a sostener, ahora tenemos la sensación, a mí no me van a sostener, voy a estar solo, el mundo es hostil. Y entonces, eso que hay en tu inconsciente empieza a atraer situaciones que calzan con el guión de tu herida. Es decir, por sintonía energética, empiezas a crear la realidad que llevas dentro, la empiezas a crear afuera. Y entonces tú dices, efectivamente, estoy solo. Toda la razón, claro, me abandonaron de nuevo. Entonces llega un punto en nuestra vida, y ese punto en general empieza a suceder cuando va terminando la adolescencia, en donde empezamos ya a perder mucho contacto con esa esencia más pura,
porque hay muchas heridas que andamos cargando. Y esa pérdida de contacto genera un vacío, ese vacío es doloroso. Y entonces ahí es cuando empezamos a desarrollar nuestras adicciones. Para no sentir ese vacío doloroso, entonces busco, por decir así, placeres temporales que lo tapan, ¿sí? Y esos placeres temporales, como decía antes, pueden ser muchas búsquedas, puede ser droga, puede ser volverse perfeccionista, querer que todo esté perfecto y en orden, porque cuando todo está perfecto y en orden pareciera que yo estoy mejor. Puede ser seducir, estoy seduciendo a los demás eróticamente o afectivamente para sentir que soy importante para los demás, entonces necesito sentir que soy importante para todo el mundo. O me vuelvo, estoy hablando de las pasiones del eneagrama, o me vuelvo vanidoso. Entonces necesito todo el tiempo estar teniendo logros y que mis logros sean reconocidos, porque cuando me reconocen tengo la sensación temporal de que ese vacío no estuviese. O me vuelvo un actor de mi sufrimiento y exagero mi sufrimiento y exagero mi vacío en la esperanza de que si alguna vez alguien se da cuenta de cuando sufro, se apiada de mí y entonces me dé el amor que me falta. O me distancio del mundo y me vuelvo muy frío y me encierro en una torre para no tener tratos con ese mundo hostil, y cuando estoy bien aislado y bien encerrado tengo la idea o la ilusión de que al fin estoy en paz y nadie me va a molestar y que voy a estar mejor. O trato de buscar seguridad a toda costa porque estoy en un estado de paranoia. Y entonces mi prioridad uno es asegurarme todo, asegurar mi futuro económico, asegurar mi futuro laboral, asegurar que nadie me traicione, que nadie me haga daño. Entonces voy por la vida como paranoico, como si la vida fuese un juego de ajedrez. Esas son las adicciones del ego. Creemos que vamos a dejar de sentir ese vacío porque conseguimos algo allá afuera. Pero el problema es que el vacío lo sentimos porque estamos desconectados de nosotros porque fuimos heridos y no queremos sentir la herida. Entonces que nos pongamos a comprar masivamente es simplemente otra forma de escapar de ese vacío, y ese vacío va mucho más allá de la cultura. ¿Sí? Es un vacío que tiene que ver con la condición humana, que vivimos en un mundo en donde aún hay mucho dolor, entonces somos heridos, en todas las culturas somos heridas, y en todas las culturas tenemos ego, y en todas las culturas compensamos de alguna manera. En la nuestra, que es una cultura muy orientada hacia lo económico, en donde está muy valorado, por supuesto, el tener, claro, nos dan el 10% y por supuesto que al fin sentimos que podemos tener todo lo que queremos y queremos comprar muchas cosas. Claro. ¿Tú ya compraste algo con tu 10%? No, no hago nada con mi 10%. Ah, ya. Porque no me ha llegado, pero es muy poquita plata porque casi no tengo imposiciones, así que Ah, ya. no me alcanza Eh, para comprar muchas cosas que digamos. por ejemplo, ¿y cómo encontramos, con todo lo que tú dijiste, cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo podemos ser, no sé si plano, pero porque, por ejemplo, tú hablaste del ego, de la vanidad, de distintos como cosas que tenemos todas las personas, y más hoy en día, que generalmente a mí me pasa que, por ejemplo, cuando veo gente que sube cosas a internet, no sé si lo hacen porque realmente lo sienten o porque están mostrándole a los otros lo que tienen. Por ejemplo, yo a veces estoy comiendo algo exquisito y yo le tomo una foto y la guardo para mí. Yo no la subo porque digo, no sé si otro tiene el acceso a comer lo mismo que yo o estoy generando quizá una envidia, no sé. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio, como te digo, en no pasar más allá, en dañar a los demás? Eh, Recuperando la conexión con nosotros mismos. Eh, a ver, el camino de regreso, ¿sí? Porque ahí hablé del camino, el camino hacia el perderse a uno mismo, ¿no? Claro. El camino de regreso es primero empezar a tomar contacto con ese vacío, y ese vacío es muy incómodo de sentir.
Y en cada persona ese vacío tiene distintos rostros. En algunas personas se siente como una sensación de soledad, en otras como una sensación de miedo, en otras como una sensación de desesperanza, pero al fin y al cabo es el vacío que nos deja la desconexión. Entonces, en el momento en que tú puedes empezar a sentir tu vacío y dejas de cubrirlo con tus adicciones, empiezas a estar en conexión contigo. Por supuesto que es incómodo, porque de verdad yo creo que el nivel de dolor que andamos cargando como humanidad es bastante agudo y severo. Entonces, cuando empezamos a hacer el trabajo de sentirnos, lo primero que nos encontramos es mucho dolor, mucho, mucho dolor. Y yo te diría, da lo mismo en dónde naciste, quiénes son tus papás, cuál es tu nivel socioeconómico, da incluso lo mismo, yo diría, cuál es tu biografía. Todos tenemos mucho dolor ahí adentro. Es universal. Entonces, en el momento en que dejas de escapar, te conectas contigo, pero el primer encuentro es doloroso. Sin embargo, si tú puedes quedarte sintiendo el dolor, lo que va a empezar a pasar es que vas a empezar a sentir esas partes de ti que antes no podías sentir. Entonces, si tu corazón está herido, dejas de escapar, vas a empezar a sentir el dolor de que no se conectaron con esa parte de ti. Y vas a empezar a sentir esa parte de ti. Y esa parte de ti va a empezar de nuevo a respirar. Es como empezar a revivir el alma de nuevo, ¿sí? Entonces, si no pudiste sentir tu corazón cuando fuiste niño porque tus papás no podían conectarse con tu corazón, lo primero que va a pasar es que vas a sentir el dolor de tu corazón. Entonces ahí la parte difícil es sostener eso, ¿sí? Y ahí se requiere hacer un trabajo, se requiere un poco de guía, que alguien nos enseñe, porque de verdad que no sabemos hacerlo. Y hacerlo sin un poquito de ayuda al menos de verdad cuesta mucho. Yo he recibido muchas ayudas y sin eso no hubiera podido. Y aún, o sea, me siento lejos de haberlo logrado, ¿sí? O Claro, sea, yo todos los días entro en estados de estrés, de sufrimiento y cuando me pillo digo, ok, volvamos. Y puedo volver y cada vez más puedo volver más rápido, pero a todos nos pasa. Entonces, ahí empieza a respirar tu corazón de nuevo, ¿no? Y si de pronto esa parte de ti que no podías sentir empieza a respirar, se convierte en un órgano de percepción también. Te empiezas a dar cuenta que esta parte de ti percibe una realidad que antes no percibía. ¡Wow! Ahora voy donde alguien y mi corazón está despierto. Y entonces veo la tristeza del otro y la siento acá. ¡Oh! ¡Wow! No sabía que sentía tu tristeza. No sabía que sentía tu rabia. Me empiezo a volver sensible. Empieza a despertar nuestra percepción, literalmente. Te vuelves sensible, cada vez más sensible, igual que un bebé. Un bebé es el ser más sensible que hay en el universo. Un bebé, estoy seguro que puede sentir el cometa pasando en Andrómeda alrededor de la estrella 542. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos haciendo este trabajo de conectarnos, nos volvemos muy sensibles. Y cuando te empiezas a volver sensible, empiezas a sentir más allá de ti mismo, ¿sí? Empiezas a darte cuenta que lo que le pasa a todos lo estás sintiendo en tu cuerpo. Es una realidad muy concreta, es tan concreto como tengo estos lentes y los veo. Puedes sentir el estado emocional de los otros, puedes sentir el estado emocional de tu ciudad, puedes sentir el estado emocional de la humanidad, de los animales, del planeta. Y entonces a eso yo le llamo compasión, eso es la compasión, es la capacidad de sentir a los otros. Y esa capacidad despierta cuando te puedes sentir a ti mismo. Si tú no te puedes sentir, entonces no puedes sentir a nadie. Y cuando puedes sentir a los demás, entonces despierta la inteligencia superior, despierta la inteligencia que viene del corazón, que es la inteligencia de la compasión. Y esto literalmente es una inteligencia que no conocemos. En general conocemos la inteligencia del intelecto, pero resulta que el corazón tiene neuronas y envía señales al cerebro todo el tiempo. Entonces, cuando este centro despierta, que casi nadie lo tiene despierto, es como si es como una nueva tecnología, es otra forma de pensar, es otra forma de sentir. Te cambia la percepción de la realidad, a tal punto que
empiezas a querer que todos estén bien, ¿sí? Pero no lo quieres porque sería bueno, porque tienes un ideal, ¿no? Es muy distinto el amor del corazón, el amor incondicional que viene de la compasión, al amor que viene de la lucha contra algo, ¿sí? El amor que viene de la lucha contra algo es un amor muy violento. Por ejemplo, supongamos que, qué sé yo, tuve una crianza muy autoritaria. Entonces estoy muy enojado con todo lo que huela a autoritarismo. Entonces amo la libertad. Ese Claro, amor a la libertad tiene mucha sombra. Ese amor a la libertad es una pelea contra el autoritarismo. Entonces ese es el amor de la mente. El amor de la mente inferior siempre está en contra de algo. Entonces siempre genera a la larga, energéticamente genera choques y conflictos. En cambio el amor del corazón es un amor que viene de la conexión. No está en contra de algo. Es como una flor que se abre. No se abre porque está en contra de alguien, se abre porque está expresando su naturaleza. Y la naturaleza del corazón es la sensibilidad. Y la sensibilidad, cuando despierta, se convierte en un deseo honesto y genuino de que todos estén bien. Para entenderlo mejor, si mi piel es sensible, entonces si yo pongo la mano en el fuego, me quemo, y por eso no quiero poner la mano en el fuego. Si tu corazón es sensible, tú le gritas a alguien y te duele, entonces no le quieres gritar a alguien. No porque estás respondiendo a un imperativo moral de comportarte, sino que porque te duele gritarle a alguien. Entonces, el día en que los seres humanos podamos despertar esta inteligencia que está aquí, que es una joya lo que tenemos acá, el día que lo podamos despertar, no vamos a necesitar nunca más tener leyes, no vamos a necesitar nunca más tener cárceles, no vamos a necesitar nunca más tener mecanismos de control para contener la destructividad de la mente inferior. Todo lo contrario, lo que vamos a tener es un mundo basado en la sensibilidad, en la empatía. No necesitamos que nos controlen, no necesitamos autocontrolarnos, necesitamos conectarnos con nosotros mismos. Toda la violencia que generamos viene de ese escape del dolor que tengo dentro. Ahí es cuando somos seres violentos, ahí es cuando somos destructivos, y está bien hasta cierto punto que haya mecanismos de control para eso. Pero no es la solución, eso nunca va a resolver el problema. Los mecanismos de control siguen manteniéndonos desconectados. La solución es conectarnos. Entonces, en lugar de escapar de mi dolor, soltar el control y abrirme a eso, hasta que esas partes que están dormidas y congeladas despierten. Y ahí somos seres humanos enteros. Eso. Mira, el dinosaurio es uno de nuestros fieles seguidores, él siempre aporta, sabe mucho, y mira, hace un comentario acá, dice, pero hay que tener cuidado de no sufrir por los problemas y situaciones que cada cual debe vivir para crecer y superar etapas, o sea, como sufrimiento ajeno. Más o menos, según lo que él dice, a mí me preocupa mucho la salud mental de los niños, porque creo que no se pone mucho hincapié en eso y tenemos que pensar que son el futuro. Entonces, en la sociedad que estamos, que yo encuentro que estamos un poquito enfermos como sociedad, ¿cómo como padres en esta época, con lo que estamos pasando, podemos generar esa paz en los niños o cómo podríamos ser como padres con nuestros niños hoy en día con lo que estamos viviendo? Ya, bueno, lo primero es que tenemos que hacer el trabajo de conectarnos con nosotros mismos, porque si no estamos conectados con nosotros mismos, tenemos una ceguera tremenda con nuestros hijos. Y esa ceguera hace que ellos se hieran y así sucesivamente. Entonces, no hay una solución que pase por encontrar una fórmula y una receta. La solución es conectarnos con nosotros mismos, despertar esa sensibilidad, porque si tú despiertas tu sensibilidad, vas a sentir a tus hijos y vas a saber exactamente lo que necesitan. Y cada niño necesita distintas cosas. No hay receta, no existe receta. Entonces, en primera instancia, tenemos que hacer el camino de vuelta. Y está muy interesante la pregunta de dinosaurio, porque hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, no son la misma cosa.
El sufrimiento es lo que ocurre cuando estamos en conflicto con algo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en la mañana te despiertas sintiendo irritado porque tuviste un mal sueño. Entonces despiertas de mal humor, tan simple como eso. Entonces estás de mal humor y qué sé yo, tu mujer te ve la cara de mal humor y te dice, ¿hasta cuándo? Tu ánimo no lo soporto. ¿Sí? Entonces te ofende, te vas más irritado al trabajo. Estás en el trabajo y tu irritación te hace cometer un error y alguien te critica. Entonces, como no toleras la crítica, porque es muy incómodo sentir la crítica, quieres escapar de esa sensación de crítica, te empiezas a culpar. Soy un estúpido. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Sí? ¿Por qué me equivoqué? ¿Sí? Y entonces ahora a lo mejor te empiezas a deprimir. Y esa sensación de estar deprimido te conecta con todos los errores que cometiste en el pasado, te empiezas a sentir desilusionado de ti mismo. Y entonces en esa desilusión de ti mismo te empiezas a ver y te das cuenta cómo tu ánimo está bajo y empiezas a pensar, si me ven esta cara, voy a bajarle el ánimo a los demás y si le bajo el ánimo a los demás, entonces nadie más me va a querer y entonces ahora te empieza a dar ansiedad porque sientes que te vas a quedar solo. Eso es el sufrimiento. El sufrimiento es el rollo mental que viene de estar escapando de lo que nos pasa. Eso es sufrir. Y la verdad es que el dolor es algo muy simple, ¿sí? En la mañana tuviste un mal sueño, te despertaste de mal humor, estás irritado. Si tú simplemente puedes sentir tu irritación, sin tratar de evitarla, la irritación es una sensación incómoda en tu cuerpo, es como un malestar físico, es como si te doliera un músculo, pero es como una sensación, así como de estar con una cosa en el cuerpo. Esa sensación en sí misma no es sufrimiento, es solo incomodidad, es solo algo físico, eso es dolor. Entonces, hacer ese camino de regreso es conectar con el dolor y aprender a dejar de sufrir. ¿Sí? El sufrimiento lo crea el diálogo mental que tenemos. Entonces, lo que nos pasa es que como no queremos sentir el dolor, creamos sufrimiento. Y ese sufrimiento crea más sufrimiento. Y ese sufrimiento crea más y se convierte en una bola de nieve que crece y crece. Entonces, la parte que es difícil, y por eso digo, esta pregunta es muy importante que tú haces, lo que de verdad cuesta mucho es distinguir la diferencia entre dolor y sufrimiento, porque para eso se requiere hacer una práctica, se requiere una experiencia para poder descubrir la diferencia. Y cuando aprendemos cuál es la diferencia y aprendemos a conectar con nuestro dolor, descubrimos que el dolor en general no dura más de 15 minutos. Y es impresionante porque nos hemos pasado la vida evitando, por ejemplo, sentir el abandono. Y por no sentir el abandono, tomamos miles de malas decisiones en nuestra vida. Pero si uno pudiera sentir el dolor del abandono y no entrar en el sufrimiento, de pronto descubres que en 15 minutos, es que es impresionante, en 15 minutos, eso que habías estado evitando toda tu vida, deja de importar. Y entonces el dolor se termina. Y además, esa parte de ti que está conectada con el dolor, que puede ser tu corazón, tu vientre, qué sé yo, distintas zonas psíquicas, se activan, despiertan y empiezan a activar su inteligencia. Y en esto, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que yo escucho personas que me dicen, no tengo tiempo de, por ejemplo, de meditar o no me interesa, o en el sentido de que yo he escuchado, como te digo, personas que me lo han dicho personalmente, dicen, estoy preocupada de las deudas, estoy preocupada de mi trabajo, estoy preocupada de los estudios, que aún así en tiempos de pandemia igual siguen con sus actividades. ¿Cómo esas personas las podemos hacer o quizás eh, que palpen lo que uno está viviendo o que está haciendo este cambio, este despertar de conciencia, para que estas personas puedan despertar, porque uno las ve quizás como que van directo a un pozo? ¿Cómo podemos hacer que esas personas despierten? Mira, no sé cómo hacerlo, yo sé lo que hago. Se me ocurren dos respuestas que darte. Yo solo sé lo que hago, ¿no? Me encanta trabajar en esto, estoy haciendo cursos, hago meditaciones gratis por YouTube, hago cursos pagados también, entreno terapeutas, hago terapia. Yo estoy haciendo todo lo que puedo y todo lo que puedo conmigo también.
y, y hay mucha gente que está también haciendo todo lo que es posible, y mientras más seamos, mejor. Y la otra respuesta que te daría, si le tuviera que hablar a alguien que lo está pasando mal, sería decirle, es verdad, hay muchas cosas ahí afuera que están siendo muy difíciles, hay muchos desafíos a los que estás enfrentado. Va a ser mucho más fácil resolver todas esas cosas si estás en un estado de paz y de claridad interna. Entonces, así como inviertes tiempo y esfuerzo en resolver las cosas haciendo esfuerzos externos, invierte tiempo en estar en un estado de paz y de claridad interna. Porque tú eres el instrumento con el que vas a ir a resolver esas cosas. Entonces, si tú afinas el instrumento, todo eso va a ser mucho más fácil. Todo eso va a ser mucho más fácil. Cuando el instrumento está afinado, empieza a salir música hacia afuera. Y la buena música trae un efecto depurativo y sanador alrededor. Entonces, a veces estamos muy atrapados en muchos conflictos y es impresionante. Yo lo he visto una y otra vez, cómo cuando las personas ponen el foco adentro, entran en un estado de paz, todo eso que parecía un infierno allá afuera se ordena. Y a veces se ordena en una semana. Cosas, ocurren milagros, literalmente ocurren milagros cuando alguien aprende a moverse a un estado de paz. Entonces uno, desde un estado de conflicto, puede luchar contra los molinos de viento 60 años y no conseguir nada. Desde un estado de paz descubres que los molinos de viento no eran gigantes con los que pelear. Y entonces te das cuenta que esos molinos de viento tenían una utilidad y una razón de estar ahí. Y descubres otra cosa mejor que hacer. Y se empieza a ordenar todo. Y claro, si estás luchando contra los molinos de viento, no destinas el tiempo en hacer las cosas que realmente te van a ayudar. Entonces, si estamos en un estado de confusión, como dice un maestro espiritual, falla la inteligencia. Entonces, creamos problemas cuando estamos creyendo que los resolvemos. Entonces, la verdad es que yo he visto una y otra vez así ver milagros, milagros de verdad, situaciones económicas que se resuelven, relaciones que se resuelven, cuando las personas de verdad se dan cuenta que el trabajo es adentro. Y si tú estás tranquilo, estás en un estado de paz, no estás tomado por tus adicciones, empiezas a ver con claridad, empiezas a distinguir qué es lo que importa, qué es lo que no importa. Puedes soltar lo que hay que soltar, poner la energía donde hay que ponerla. Y ese estado interno de paz, además, empieza a crear sincronías a tu alrededor. Empiezan a ocurrir casualidades que te ayudan, porque vibracionalmente empiezas a traer cosas buenas a tu vida. La vida de las personas en un mes se puede arreglar, de verdad. Lo difícil es convencerse de que aquí es donde hay que poner el foco. Eso es lo que toma muchos años. Te puede tomar 10 años, 15 años darte cuenta de esto. Pero cuando te aclaras en esto y pones el foco en esto, es impresionante lo que empieza a pasar. Si de manera masiva, billones de personas en el mundo entendiéramos esto, el mundo en 3 semanas se arregla, yo estoy seguro. Y por ejemplo, una pregunta, ¿cómo logramos entrar en la meditación o en la paz interior? Así como buscarlo como simple. Porque a mí también me pasa, a mí me gusta ser un poco la voz del pueblo, la voz de las personas cuando estoy con un invitado, porque como te digo, son cosas que escucho y como quizás que yo ya las pasé, entonces quizás también tenía esas dudas. Pero a mí me da risa porque hay muchas personas que a mí me dicen, no, sí, sí, yo me relajo, medito, ponte tú, pongo Enya y escucho y me relajo y medito, pero no saben que en el fondo eso no es la meditación, es también como las técnicas de respiración, que necesitamos respirar para calmarnos. Entonces, ¿cómo a las personas podemos hacerlas que entren en simple a la meditación? Porque tampoco es una cosa de religión, tampoco tiene que ver una cosa como que te vas a convertir al budaísmo, No. porque también la gente tiene, yo también he escuchado eso, también que tienen eso, dicen, oye, pues yo no quiero ser Buda ni nada de eso. ¿Cómo hacemos esa introducción a la meditación? Porque quizás por ahí va un poco la solución, el remedio a cuando estamos como tan afligidos como en estos momentos. Sí, bueno, creo que lo estamos haciendo. Mientras hablamos, hablando de esto, hay gente que se conecta, quizás algunos se conectan por primera vez y les llama la atención.
Yo creo que, como dice un maestro que yo sigo, el camino empieza cuando uno se conecta con el sufrimiento, cuando uno se da cuenta cuánto está sufriendo. Entonces yo creo que las crisis que estamos viviendo son el despertador. Por lo menos en mi experiencia personal, lo único que me ha hecho interesarme de manera más honesta en esto es mi propio sufrimiento, y cuando ya no doy más de sufrimiento, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer algo. ¿Cómo salgo de este fango y de este lodo? Y ahí me intereso por hacer este trabajo. Y es ahí cuando yo me interesaba. Entonces, yo creo que no hay nada que podamos hacer nosotros. El interés surge en la medida que uno se conecta. Y uno de los mayores conectores es cuando el dolor se vuelve insoportable. Cuando el dolor te sobrepasa, ahí te empiezas a conectar. Entonces es una gran bendición cuando eso ocurre. Y por supuesto que también es un gran peligro, porque cuando estamos en una situación de mucho dolor, eso puede ser retraumatizante. Y hay mucha gente que en esta crisis está retraumatizándose. Y eso es tremendo, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es hablar de esto, compartirlo, subir Difundirlo. cosas a YouTube, difundirlo, subir cosas a YouTube, hacer el trabajo nosotros. ¿Y cómo explicarle a alguien cómo es meditar? Yendo a algo más concreto, porque tu pregunta es también mucho más concreta. Eh, bueno, podemos hacer una meditación de 10 minutos si tú quieres al final, que reúne muchos elementos de lo que estaba conversando ahora. Es una meditación muy sencilla que nos ayuda rápidamente a estar en un estado más de calma y resume como muchos de los elementos básicos de la meditación. ¿Y es, por ejemplo, aconsejable hacer yoga? ¿Tú lo aconsejas? Yo aconsejo todas las cosas que sean una terapia y una ayuda, porque no importa por dónde empieces, empieza. Hay que empezar por alguna parte, y todos los que estamos buscando de manera honesta, no importa dónde busquemos, aunque te metas en una cloaca, vas a encontrar algo bueno. Y tú, por Yo, ejemplo, qué sé yo empecé haciendo Reiki cuando era joven, me metí en unas voladas súper locas, súper fanático, y uno podría haberme mirado y decir, este está completamente loco, es un fanático, es un desconectado además en la forma en que lo busca. Pero esa búsqueda finalmente me fue ayudando, porque en todas esas herramientas había siempre algo valioso. Entonces yo digo, de verdad, aquí hay que soltar los prejuicios. Está lleno de gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace más o menos, hay gente que lo hace pésimo. Pero cuando hay un buscador honesto, toma cosas buenas de donde sea. Entonces hay que empezar por algún lado. ¿Por dónde? Por cualquiera. claro, porque hay muchas personas, a mí también que me pasa que yo veo que quizás toman un rictus así como, por ejemplo, dicen, ah, yo me convertí al Rastafari, entonces empiezan a hacerse drelo y cosas así, y no tiene nada que ver eso, o sea, no tiene que ver que también que yo me ponga, ponte tú, no sé, me empiece a vestir toda de blanco y eso quiere decir. Porque eso es como un adorno, es como para afuera, como se dice. Si yo no hago el cambio por dentro, porque da lo mismo, porque a mí también yo he conversado con amistades que me dicen, no, pero es que a mí la yoga no me gusta porque yo no como, no, o sea, me gusta la comida chatarra, también tiene que ver con la comida y cosas así. Entonces tú también dices, eso tiene mucha razón que cuando es un cambio honesto, cuando realmente lo hacemos por una cosa personal, no porque para que la gente crea como que diga, oye, esta persona es como que es sana o que es buena, em, y por eso ponte tú se pone a meditar. Dentro de los cursos que tú haces para que las personas que nos están viendo y nos vayan a ver puedan conocer un poco más, ¿cuáles son los cursos que tú haces para que te contacten y te conozcan un poco más? Eh, bueno, varias cosas. Últimamente he estado como haciendo hartas meditaciones abiertas por YouTube. Eh, Ahí si alguien quiere conectarse puede escribirme a mi correo, ahí lo pusiste, ideasquesanan.cl,
y yo las aviso, los hago semi privados porque cuando es demasiado público no falta el que se mete a insultarte en vez de a meditar. Entonces lo hago un poquito más privado para ahorrarme esos problemas y ahí por el grupo de WhatsApp yo estoy avisando cuando hago cosas. Ese es un canal. Y estoy haciendo una a la semana, estos últimos días he hecho menos porque he estado muy ocupado. Y también estoy haciendo una cosa que es muy bonita, que es el Círculo Ekam, que ahí atrás el templo que pusiste se llama Ekam, es un templo que está en Sí, India. Y en Ekam cada semana se está haciendo un ritual muy potente, muy bonito, muy luminoso, para ayudarnos a despertar distintos lugares de nuestro ser, ¿sí? Entonces, semana a semana tenemos una reunión en donde recibimos un diksha, se llama. Diksha, la traducción es bendición, es una palabra en sánscrito. Recibimos una bendición del templo, es una energía así, es como si te echaran una chaparrón de luz que te ordena y alinea. Ese es el círculo Ekam, es un proceso que dura 8 semanas. Y pronto, en un tiempo más, cuando ya tenga tiempo de hacerlo, voy a empezar a hacer cursos, uno enfocado en sanar nuestras relaciones, otro enfocado en desarrollar conciencia de abundancia, otro enfocado en las enseñanzas de Bhagavan, que a mí me fascinan, que tienen que ver con el aprender a mirar la mente y dejar de estar dominado por ella, por nuestra propia mente, que van a ser cursos breves de 8 semanas aproximadamente, en donde vamos a poder ir haciendo procesos bien potentes y transformadores. Eh, y todo eso lo voy a estar avisando por mi página web, que es y, ideasquesanan.cl. y también tu YouTube, que después acaba de aparecer el link de tu YouTube, también de tu canal, que ahí también pueden ver. Hay distintos programas, están muy entretenidos. Y mira, María Montoya, que es de Medellín, Colombia, te hace una pregunta. Dice, quiero saber sobre la ansiedad. ¿Qué meditación recomiendas? Hay tantas meditaciones que son buenas. Es que también Eh, hay distintos tipos de ansiedad. y hay distintos tipos de ansiedad. Eh, a ver, primero es que hay tantos niveles. Hay muchas meditaciones buenas, y yo te sugiero prueba muchas meditaciones. Yo tengo una meditación en mi canal de YouTube que se llama Soul Sync, que es una meditación que rápidamente trae mucha calma, ¿sí? Ahora, la ansiedad, así como muchas otras emociones negativas, son como madejas de lana enredadas. Entonces, para que se nos pase la ansiedad, tenemos que empezar a penetrar ahí en lo que hay y poder ir desarmando la madeja. Y eso requiere a veces mucho más que solo un tipo de meditación, se requiere como un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Y ahí también ayudan otras cosas, la terapia psicológica. Hay muchas cosas que se puede hacer, pero para ser bien concreto, te recomiendo mucho la Soul Sync que está en mi canal de YouTube. Es Sí, una meditación. Soul Sync, se escribe sync como sincronizar, sí, S-Y-N-C. sí, ahí Claudia también escribió, parece que es seguidora tuya, Claudia Albornoz, escribió Soul, pero no es de signo, es Sync, con C al final. Eh, Sincronizar. Dinosaurio también hace un comentario acá, él dice, para los que sean cristianos, Jesús explica en Mateo, dice el mismo principio de la meditación, que en el fondo es relajarse y confiar en Dios. Siempre necesitamos como un ser espiritual que nos maneje o quizás que nos dé paz. También dice, hay personas a las que le dicen que Dios está en el milagro de un árbol que sale de una semilla y después lo ves abandonado, lo ves adorando el árbol. Sí, y bueno, María también dice, nuevamente dice, su ansiedad es con miedo a morir. Bueno, eso es como lo que está pasando actualmente en toda la sociedad con este virus que está. Igual es recomendable a las personas que van a hacer meditación que quizás también lo hagan en un lugar, en un contexto como de paz, de calma, porque no puedes ir haciendo meditación mientras vas manejando en el auto. O sea, no puedes ir yo creo que no sé, con música así, por lo menos en mi caso, yo lo que recomiendo, yo me pongo mis audífonos, generalmente en la noche lo hago, ese es lo que yo recomiendo. No soy experta, tú eres el experto,
Pero a veces cuando tenemos esos minutos así como de bloqueo, es bueno respirar, ¿cierto? Es bueno, como se dice, respira un poco o otros dicen cuenta. Eso es bueno, ¿cierto? Cuando tenemos esos momentos de angustia. Sí, por supuesto. Eh, no sé si podemos hacerlo. Si tú quieres, podemos hacer una meditación que dura 5 minutos, es muy cortita y creo que responde tu pregunta, un poco la de ella también. Y decir que eso que comentaba Dinosaurio, de lo que dice Mateo, estoy totalmente de acuerdo. Es muy profundo eso. Cuando nos relajamos, nos abrimos y soltamos las defensas. Y esa es la cura real a la ansiedad. Y cuando ocurre esa real relajación, ¿cómo decirlo? Es como si te abrieras así. Y entonces empiezas a respirar todo el universo. Y el universo es puro amor. Entonces ahí entras en la mente superior. Y entonces empiezas a expresar la naturaleza del universo, en lugar de la naturaleza de esa mente preocupada y obsesiva con las desgracias que imagina que le van a pasar. Claro, porque imagínate, el comentario de María es súper apocalíptico, es como mi ansiedad es con miedo a morir. Yo creo que quizás también parte de la base que tenemos que saber que todos vamos a morir, nadie es inmortal. Sí, es muy importante saber eso. A mí me ayudó mucho cuando fue el estallido social. Yo pasé un buen rato con mucho miedo a morir. Hasta que un amigo puso en un grupo de WhatsApp, un amigo chamán, dijo, bueno, lo cierto es que todos vamos a morir. Claro, Entonces, como- claro, todos vamos a morir, entonces yo estoy preocupado por morirme. Entonces, ¿a dónde puedo llevar esta preocupación? Porque si es verdad, si al final voy a morir, puede que sea mañana, pasado, en un año, en dos. Entonces, de pronto ahí, reflexionando mucho y meditando, me vino una respuesta. Cuando uno entra en estados de paz, vienen respuestas muy profundas desde otro lugar. Esa es la mente superior. Entonces, cuando uno está en un estado de paz, también recibe las respuestas desde adentro. Bueno, yo estaba ahí. Dije, bueno, tengo que mirar este asunto, porque estoy muy asustado. Entonces me senté a meditar, expandí un poquito, calmé un poco la mente y de pronto viene una respuesta muy clara. Mira, no puedes controlar el día que te vas a morir. El asunto es que te vas a morir, pero lo que sí puedes hacer es que en cada momento puedes expresar lo mejor de tu naturaleza y construir en cada momento lo mejor que puedas construir y en cada momento tomar la decisión que sea, que exprese mejor la naturaleza de tu ser. Si puedes hacer eso, vas a vivir mejor. Entonces lo único que puedes controlar es vivir mejor. Morirte no lo puedes controlar. Entonces, claro, el miedo a morir es un miedo porque es algo que no podemos controlar. Pero el asunto es que entonces vamos a lo que sí podemos controlar. Sobre lo que sí tienes control es sobre tus estados mentales. Y tus estados mentales los puedes controlar. Y este momento que estás viviendo ahora se puede convertir en un mejor momento. Entonces, si este momento se está convirtiendo en un mal momento porque tienes miedo a morir, estás perdiendo tu tiempo. Estás muriéndote un poco ahora mismo. Pero si puedes en este mismo momento estar en un estado de paz, expandirte y entonces en lugar de estar preocupada de morir, hacer algo que te nutre, disfrutar de una relación, hacer algo que disfrutas, aprender algo nuevo, estás haciendo todo lo que puedes hacer. Y eso es un aporte para ti y para el mundo. Y entonces estás construyendo un mejor mundo. Esa es una vida bien vivida. y, y antes de que nos regales la meditación, ¿qué le podemos decir a las personas que ponte tú, que están en estos momentos viéndonos y que no saben lo que va a pasar? Generalmente ninguno de nosotros sabemos. También yo parto de la base que no podemos predecir el futuro, pero en estos momentos que estamos, como te digo, aparte que en Chile estamos peor, porque estamos con el virus y más el tema social, entonces yo también a veces me trato de calmar y digo, ya va a pasar lo del virus, se están abriendo, se está desconfinando Santiago o el país, pero después nos viene otro tema político, social en Chile, entonces ante esa incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo único que podemos hacer ante esa incertidumbre es lo mismo que acabo de decir. Eh, Cultivar un estado de paz. Porque pase lo que pase, lo único que podemos controlar es cómo estamos nosotros. No tenemos control sobre lo que va a pasar allá afuera. Sin embargo, si estamos en un estado de paz,
si despertamos nuestro corazón, si hacemos ese trabajo interno, vamos a empezar en lo cotidiano. Te despiertas en la mañana y puedes ser más amoroso con tu pareja, con tus hijos. Puedes ser más creativo si estás en un estado de paz. Puedes tomar mejores decisiones. Entonces, si creas ese estado interno, te vas a volver más adaptable y más flexible a los cambios que van a venir. Y tus acciones van a generar reacciones mejores para todos. Entonces, si tú puedes vivir desde un mejor estado interno, vas a causar un efecto allá afuera. Lo que nos pasa ante la incertidumbre es que desesperamos. Y eso empieza a dañar nuestras relaciones, eso empieza a dañar nuestro trabajo, a dañar nuestras finanzas, etc. Entonces, dejemos el pánico colectivo de lado, dejemos la histeria colectiva de lado, dejemos de creer que la normalidad va a volver, porque no va a volver la normalidad. El mundo cambió para siempre. Yo estoy convencido de eso. El otro día escuchaba a un futurólogo y él decía, el mundo cambió. No va a volver la normalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es despertar una inteligencia que ha estado dormida ahí adentro. Y es la inteligencia que viene de la paz y del amor. Ese es un potencial que está literalmente en las neuronas del corazón, porque el corazón tiene neuronas. Tenemos que despertar esa tecnología que tenemos ahí adentro. Eso podemos hacer, porque eso puede transformar el mundo y puede construir un mundo mejor, porque el que tenemos ya se acabó, se cayó a pedazos. Estamos así, ya se cayó, está empezando a caer, entonces todavía no es tan obvio, pero ya empezó la caída. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir un nuevo mundo, pero para construir un nuevo mundo, tenemos que despertar una nueva realidad adentro. Despertar un órgano que tenemos aquí, que se llama corazón, que es capaz de sentir compasión. Entonces, la única cosa que podemos hacer y controlar es esa. Entonces, en lugar de vivir en el miedo de tu mente, aprender a vivir en el amor que hay en el corazón. Eso podemos hacer. Y eso va a crear un impacto masivo. Mira, Esa es la María, conciencia. a María parece que se le quitó el miedo porque, mira, le está dando un like. Dice, ya di mi like y ustedes, así que, verdad, se nos olvidó decirnos. No te quería, no quiero interrumpirte mucho ni llenarte de preguntas, porque aparte de que lo que tú dices, como que la paz como que aflora sola, como que se nota cuando una persona está como llena de paz, con esa tranquilidad. Así que como dice María Montoya, bueno, si ustedes le dieron like, síganle dando like porque así esto se viraliza mucho más fácil. Y, por ejemplo, para que nos introduzcas en la meditación que tú dijiste, ¿en qué consta? Ya. No consta que hay que ponerse así o cantar, porque yo Solo hay también que tengo sí, amigas que me decían, ay no, qué ridícula, como voy a ir a hacer yo yoga, me decían, como que voy a estar así sentada como haciendo om, porque a mí también me ha pasado otras amigas que tengo que me dicen, no, yo también me siento y empiezo a hacer om, y de fondo tienen heavy metal. Entonces, sí, ¿cómo es la muy meditación? solo respirar, cerrar los ojos y sentarse con la espalda recta. No hay nada más extraño que eso. Es súper Eh, simple. es muy simple. Es una meditación que dura 3 minutos y si tú la haces, te aquieta muchísimo. Te trae mucha calma muy rápido. ¿Sí? Cuando estamos demasiado agitados, esta meditación no es suficiente, pero en un estado, digamos, relativamente normal de estrés, te va a aquietar muchísimo y te va a centrar y te va a traer claridad y flexibilidad para adaptarte a la situación real en la que estás. O sea, es bueno para cuando, cada vez que estemos como así como ansiosos y como que estemos mal, recordemos hacer esta meditación, ¿cierto? Sí, y es muy breve, no te toma nada de tiempo, en 3 minutos la puedes hacer, por eso la quiero compartir. La puedes hacer todas las veces al día que quieras, a todas las horas que quieras, y si la quieres hacer más larga, la puedes hacer más larga, por supuesto. Se llama La mente serena, se llama esta meditación. ¿La Que, hacemos? dale, Ya, entonces los invito a todos y a todas a sentarse con la espalda erguida. Si estás en el suelo, te puedes sentar con tus piernas cruzadas. Si estás en una silla, apoya tus pies en el suelo, tu espalda erguida, y te invito a cerrar tus ojos y apoyar tus palmas sobre tus piernas. Y lo primero
es que te voy a invitar a respirar profundo y lento. Vamos a respirar unas 5 o 6 veces profundamente y lento. Siente cómo el aire entra a tu cuerpo, cómo el aire sale. Consciente de tu cuerpo al moverse, al respirar. Y manteniendo esta forma de respirar, te voy a invitar a que observes cómo es tu estado emocional en este momento. ¿Qué emoción estás teniendo aquí y ahora? Y vas a observar y vas a buscar una palabra que describa cuál es la emoción. Puede ser una palabra o un par de palabras. Le pones una etiqueta. Entonces, qué sé yo, estoy sintiendo miedo, estoy enojado, estoy sintiendo paz. Simplemente describir tu estado. Esta es la esencia de la meditación, observar lo que hay sin hacer nada con eso. Entonces, vas a observar lo que estás sintiendo y una vez que identifiques, le vas a dar espacio dentro de ti a eso. No importa lo que estés sintiendo, no importa si es positivo o negativo, simplemente permites que esté ahí sin tratar de resolverlo, sin tratar de cambiarlo. Solo identificarlo y reconocerlo. Sí, esto es lo que estoy sintiendo. Sin hacer un juicio, solo constatar el hecho. Y te voy a invitar ahora a imaginar una llama luminosa y cálida en tu entrecejo, en el centro, al medio de tus ojos. Imagina una llama luminosa, cálida, tibia. Y vas a imaginar que esta llama comienza a entrar por tu entrecejo hasta el centro de tu cerebro. Y ahí en el centro de tu cerebro va a llenar de luz cada una de tus neuronas completamente. Todos los rinconcitos que pudieran estar oscuros ahí adentro se llenan de esta luz cálida, dorada, viva. Y esta luz se expande hasta llegar a tu corazón, al centro de tu pecho. Y también el centro de tu pecho se ilumina por dentro. Y te invito a hacer 3 respiraciones profundas y después de eso abre tus ojos nuevamente. Wow, volví. Muy, muy simple, pero esta meditación que es muy simple, de verdad, reúne miles de elementos
de meditación, es como una síntesis en 3 minutos de muchas cosas. Por eso es tan efectiva, es muy simple. Así que les dejo este regalito. No, maravilloso. Bueno, son muchas cosas como que a veces uno quiere preguntar, sobre todo cuando es un psicólogo, tenemos muchas dudas. Yo creo que nos aclaraste varias. Bueno, todas las personas que tengan estas dudas, que quieran conocerte mucho más, ya saben que pueden encontrarte en tu canal de YouTube, también en tu página web que es ideasquesanan.cl, donde podemos aprender a meditar, podemos tener calma. Bueno, ¿qué mejor que hablar con un psicólogo? ¿Qué mejor que hablar con un psicólogo que te entiende y que te puede orientar y en temas súper simples donde uno no tiene que medicarse, porque también es lo otro que muchas personas decían, yo el otro día veía las noticias que decían que según han subido la venta de depresivos, de los medicamentos, entonces quizás tomar la parte más natural es mucho mejor porque, y aparte no estamos gastando dinero ni nos estamos enfermando químicamente. Así que, Tomás, para empezar a despedirnos, ¿algún mensaje que quieras darle a las personas que te van a ver? ¿Algo que nos quieras decir en tus palabras al cierre, como siempre decimos? Yo creo que tenemos esperanza, porque cada vez son más personas que nos estamos interesando por esto, que lo estamos tomando cada vez más en serio, y realmente estas cosas funcionan. Así que en lugar de entregarnos a la desesperación, hagamos este trabajo que es tan bonito, que es tan sanador, que es tan amoroso hacerlo, y que seamos muchos más. Eso. Bueno, Tomás, mira, estuvimos casi 1 hora 20 minutos, se nos pasó súper rápido el tiempo. Bueno, más comentarios, hay personas que aquí te mandan saludos. María Montoya dice gracias. También te dice Ana Monsalve, agradecida por tanto, gracias, gracias, gracias. Y Claudia también. También te hace acá un comentario, dice, sí suceden los milagros. Ella tiene razón, así que son tus seguidores y bueno, esto lo pueden volver a ver, lo pueden compartir, lo pueden ver con su familia y qué mejor que nosotros que habíamos estado en programas bastante como noticiosos, quisimos hacer esto como de regalo para las personas que nos vean porque quizás estamos muy llenos de información como te digo, lo que está pasando en la actualidad, entonces como que nos perdemos un poco y nos ponemos agresivos y duro y andamos peleando con todo el mundo. Así que, bueno, los últimos comentarios acá dice, bueno, María Montoya Nueva, la esperanza es lo último que se pierde, decimos en Colombia. Bueno, acá también. Lina Herrera dice, gracias Fabiana y Tomás. Así que, bueno, saludo a todas las personas que nos vieron. Te doy las gracias a ti, Tomás, por habernos compartido tu tiempo, tus conocimientos. Y bueno, siempre a nuestros invitados los dejamos invitados virtualmente para conectarnos nuevamente cuando se dé la oportunidad. Así que esperamos contar contigo y no sé, que tú te despidas para finalizar. Sí, y bueno, y agradecerte un montón, Fabiana. Te agradezco la entrevista. Han sido maravillosas tus preguntas. Ay, qué bueno. Muchas gracias a ti también. Que te vaya muy bien y cuando quieras podemos tener otras conversaciones de temas más específicos también, lo que tú quieras. Yo encantado. Lo que más me gustó que te gustaron los videos, los videos de promoción, porque yo dije, no sé cómo, a ver, voy a fluir, voy a hacerlo como me nazca, o sea, lo hice yo sola, así que me alegra mucho que te hayan gustado. Sí, sí, ahí pusiste el templo. Es que ese templo es una maravilla. Yo fui a India y estuve ahí. Y ese templo le llaman, es tecnología espiritual. Tú llegas al lugar y tu conciencia ¡pua!, se expande porque es como una especie de antena de luz que capta así como la energía cósmica del universo. Entonces ese templo es maravilloso y yo he recibido mucho del trabajo que se hace en India y sin esa ayuda yo de verdad hay muchas cosas que no podría haber transformado en mi vida. Entonces, la buena noticia es que tenemos muchas ayudas espirituales hoy en día y las podemos tomar. Hay miles de caminos luminosos que nos pueden acompañar y ayudar. Entonces, te agradezco mucho porque yo amo ese templo
Soy tu amigo. Qué bueno que te gustó. Bueno, nos despedimos acá para el público y después me despido contigo en privado. Así que, bueno, esto fue un nuevo capítulo de Mentes con Libertad. Como lo dice el nombre, son mentes con libertad que podemos hablar y opinar sobre todo. Así que muchas gracias, denle like, suscríbanse, compártanlo y visiten el canal de Tomás, visiten www.ideasquesanan.cl. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.